habilidad, ¿verdad? Martín, con tu permiso, estamos grabando porque hay muchas cosas importantes y entonces nosotros pues queremos después con mucho gusto para utilizar el documento y toda la cosa, pues, pero te quería avisar. No hay ningún problema. ¿Será que los otros sí se van a conectar? Porque yo no quiero gastarle tiempo a Martín Felipe. No tengo afán, no hay ningún problema, no te preocupes. Pero ¿sabes qué podemos empezar, Hernán? Como haciéndole a Martín una presentación de esto, de dónde surge, por qué surge, y qué es lo que se piensa plasmar en ese documento y como en qué vamos, y ahí de pronto Martín nos da luces de qué puede aportarnos desde su conocimiento. A ver, Martín, yo no sé qué tanto te hubiera dicho o contado Felipe sobre nosotros, pero nosotros, digamos que pues, mi primo y yo, con el que ves aquí, pues quedamos 10 AM y nosotros, digamos que somos unos gomosos de la tecnología y la filosofía de nosotros siempre ha sido pues compartir el alfa. Y entonces, sí. Y compartir el alfa es, nosotros creamos esto, yo toda la vida viví en San Francisco, hemos creado startups, pero la filosofía de nosotros parte de, pues, como en 3 pilares. Nosotros siempre hemos creído en 3 cosas. Open source capital. Hombre, si yo conozco un trade, conozco cómo estoy generando ingresos, entonces eso tiene que ser código abierto. Network sharing. Entonces, a mí una de las cosas que me frustró más cuando estaba pelado, mi primer, digamos que jefe fue Augusto López, porque fue el que invirtió en la compañía que yo creé cuando tenía 23, 24 años, y una de las cosas que me parecía más extraño con todas esas conexiones es que no eran muy buenos para hacer conexiones. Entonces, la filosofía de nosotros es compartir el network. Y la tercera es que, pues, podremos tener, digamos que un grado de inteligencia interesante, pero colectivamente somos más poderosos. Entonces nos inventamos este podcast y ya llevamos más de 210 episodios, nos ven por ahí 300, 400 mil personas al mes y pues si lo de nosotros es tratar de entender por qué invertir en Bitcoin, en Palantir, en Tesla, pues llevamos pues 6 años, 7 años invirtiendo en todo esto. Pues yo en particular escribí un artículo hace un par de meses donde decía, hombre, ¿cómo podemos arreglar a Colombia? Y mi filosofía ha sido, hombre, estas son las ideas, estos son los pilares que tenemos que, digamos, que inculcar pues, para que Colombia crezca al 10%. Y entonces, pues son diferentes ideas, todo muy orientado a primeros principios. Y la primera que le pegamos, porque como vuelvo y te digo, somos unos nerds, entonces, hombre, después de haber estudiado Tesla y estar leyendo SpaceX, que Felipe pues está invertido a él, hombre, nosotros estamos cerca del Ecuador, somos el país más equidistante, amigo de Estados Unidos. Tenemos que inventarnos un puerto espacial porque es que tenemos todas las condiciones. Y de ahí entonces se derivó todo. Le contestamos un trino a Elon Musk, lo replicó el gobernador, nos inventamos un montón de Substack. Y Felipe un día llega y me dice, Hernán, te tengo el crack más crack del planeta Tierra con el que tenemos que hablar para que nos ayude a idear esto en un formato que lo podamos materializar, y por eso estamos conversando contigo, pues porque queremos que Colombia, como lo decías tú en el podcast de Atemporal, Colombia o Antioquia en particular no venda o exporte de $600, sino que pasemos a 3.500, y a mí me parece que esta es la fórmula perfecta para que eso pase. Imagínate, van a salir entre 10.000 y 15.000 lanzamientos anuales. Y no es opcional que SpaceX solo los haga de Cabo Cañaveral, desde Texas y desde Vanderbilt. O sea, necesita más lugares para poder hacer todos estos lanzamientos. Entonces, ¿cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Y cómo hacemos que esto nos quede con un moño el más lindo del mundo y que podamos decir, hey, esto se puede dar? Entonces, por eso estamos conversando contigo. Hernán, y otra cosa es que Elon Musk tuiteó, y esto pues como que le dio mucho más fuerza, que estaba buscando sitios en el mundo que fueran idóneos para hacer lanzamientos. Entonces eso pues ahí mismo alborotó la cosa pues y nos puso en guardia, y al gobernador también lo animó. ¿O fui yo? Exacto. Sí, te congelaste un segundito pues. ¿No me oyeron? Sí. Sí, se te escuchó, Felipe. Sí, yo sí lo vi. Okay. Entró Nicolás. Nicolás, bienvenido. Hola, Martín. Hola, Felipe. Entonces, yo soy como escaso pues para todo el saludo y toda la cosa. Entonces, hombre, Martín, ayúdanos a pensar cómo podemos estructurar esto
de tal forma que lo vea. Felipe nos está conectando con uno de los board members de SpaceX, le vamos a mandar un documentico, pero le queremos agregar el adendo donde le explicamos cómo los colombianos estamos pensando cómo estructurar esto para que sea lo más lubricado posible, o sea, zona franca espacial, o sea, que nos vean que hemos hecho la tarea de pensar. Ya les dijimos, hey, mira, tenemos la latitud, tenemos los puertos, estamos más cerca de Houston, pues estamos más cerca, Medellín está más cerca pues del puerto de Urabá que Starbase de Houston. ¿Cómo lo estructuramos para que nos pasen cosas grandes, para que nos pasen cosas chéveres? Y nosotros somos obsesionados, ese tema de la mentalidad, nosotros somos todo lo opuesto a escasos de esa mentalidad. A nosotros no nos gustan ni los negocios grandes. Si vamos a gastar las neuronas, nos lo gastamos por negocios que empiecen por billones de dólares para arriba. Si no, no hacemos nada. Buenísimo, buenísimo. A ver, varias cosas. A ver, primero, esta es una primera conversación que deberíamos continuar el 22 de junio. Una vez sepamos quién va a dirigir los destinos de Colombia. Como hablábamos con Felipe preparando esta reunión, si no, este cohete sirve para lanzar a Cepeda al espacio. Pero si nos va bien, como esperamos que nos vaya, ¿no? La situación es completamente diferente, porque tenemos que, en la medida, este es un proyecto que debería ser, además del gobernador, liderado por el propio presidente de Colombia. De acuerdo. Mi experiencia, a mí la vida me ha llevado a trabajar en cerca de 100 países. Tuve el privilegio de estar con Felipe cuando él era chino, en una de sus etapas de su vida. Ahí nos conocimos precisamente en China. Y entonces eso le abre a uno una dimensión un poquitico diferente de las cosas. Y mi experiencia es que solo y únicamente en la medida en que el líder de un país toma en serio un proyecto de estos, este proyecto sale adelante, llámese Inter en Costa Rica o llámese zonas económicas con tendencia PINET, porque en la medida en que el líder toma la batuta, eso le da una viabilidad distinta al proyecto. Entonces, claro, muy importante que el gobernador de Antioquia se entere y lidere el proyecto, pero si el presidente de la República, además, no importa quién sea, lo hace, bingo. Sí, Por claro. eso, una llamada del presidente de un país a Musk, ya la cosa cambia, ¿verdad? Sí, Sí, claro. Ese es un primer punto. Segundo, la legislación de hoy no necesitamos hacer ningún cambio. Da para hacer este proyecto. Yo le contaba a Felipe que nos hablamos antier. Nosotros tuvimos la responsabilidad de diseñar las zonas francas offshore en Colombia, que fue declarar zona franca el mar, para hacer viable la exploración y producción de gas costa afuera. Sin eso, Colombia no tenía ninguna posibilidad de competir con el Golfo de México y con Guyana y con Uruguay y con las plataformas y el Mar del Norte, Nigeria y Dubái. Entonces, la única manera que encontramos, sin ir al Congreso a pedirle permiso a Robledo en ese momento, de tener nivelación fiscal internacional, fue creando las zonas francas offshore en la mitad del mar. Obviamente no fue fácil, porque en ese caso sí nos tocó sacar decreto. Y obviamente la aduana decía, pero ¿cómo le vamos a poner cercas al mar? Y dije, pues le ponemos flotadores. Y dije, no necesitan cerca. Los señores feudales hacían fosos de agua en sus castillos para aislarse de los enemigos. El agua es un aislante natural. O sea, ¿de quién se van a defender en la mitad del océano? ¿Los pescados o los tiburones, no? Claro. Y logramos sacarlo, y hoy en día Cirrus es producto de esa zona franca que es la esperanza de Colombia en gas, que nos inventamos hace 8 años. Entonces estamos acostumbrados a ir más allá, a promover legislaciones y a ser novedosos, ¿verdad? O sea que por eso no se preocupen. Pero con la legislación que hoy hay es suficiente, y lo podemos hacer en tierra o en mar. De pronto sí necesitamos algún reglamento en cuanto a mar. Si los cohetes van a caer en el mar, ¿cómo los traemos? ¿Verdad? Pero eso es lo de menos. Yo no sé si Felipe te ha contado un poquito, pues mira, el gobernador tiene un lote de la idea que son más o menos de 2.000 hectáreas
Starbase tiene 400. Sí, 2000 y están dispuestos a, la palabra no es donarlo, sino decir que opere esta vaina ahí en Arboletes. O sea, tenemos todo el terreno pues disponible. Eso fue lo que andamos con, ¿cierto, Nico? Con Andrés Julián. Entonces, o sea, está a la disposición. Está a la disposición. Sí. Entonces, a mí me encantaría que nos ayudaras, nosotros lo sintetizamos después, pero que nos ayudaras a darnos, digamos que, elementos para que nosotros podamos en ese three-pager que le vamos a mandar al board member de SpaceX o Elon Musk, podamos decir, y además ya hemos pensado en esto para que usted, pues, ¿cómo vamos a cobrar impuestos, IVAs, cualquier, o sea, que esa operación sea optimizada para mandar cohetes, o sea, sí. que no le agreguemos esa maravillosa fricción que tenemos en Colombia. Sí, a ver, varias cosas. Primero tiene que ser un documento muy corto. Sí. Obvio. La gente ocupada no lee mucho, ¿no? Un documento de 2 páginas máximo, donde digamos, mire, Colombia es uno de los lugares del planeta privilegiados para lo que usted está buscando por las siguientes 4 razones. Primero, por razones objetivas, o sea, luminosidad, estamos cerca del Ecuador, al lado no hay muchas comunidades, no hay muchas ciudades que se puedan impactar cuando caigan los cohetes, qué sé yo. Segundo, es un territorio que se acaba de crear un puerto en donde se puede construir una nueva ciudad, brand new, porque es que en Colombia las últimas ciudades las crearon los españoles hace 400 años y resulta que hoy hay empresas que crean ciudades. Yo soy muy amigo del director de diseño de una empresa norteamericana que se llama Kessler. Crea 10 nuevas ciudades por año. Donde toca. Porque es que antes el criterio donde se cansaba la mula, y donde se cansaba la mula era una jornada y creaban el siguiente pueblo. ¿Usted no se acuerda que decían a cuántos tabacos está un pueblo del otro? Contaban cuándo se acaba el tabaco y ahí quedaba el otro pueblo. Entonces, pero sin ningún criterio diferente de cuando se cansaba la mula. Entonces tenemos ciudades muy mal localizadas y ciudades no hope, que quedan en la mitad donde Jesucristo perdió las sandalias sin ningún tipo de viabilidad ni de razonabilidad hoy. Entonces lo que hacen estas empresas es ver en dónde pueden ser las nuevas ciudades como la que acaba de crear el rey de Arabia Saudita, Neón, que ahorita por ejemplo tiene una zona franca data center que nosotros ayudamos a diseñar su legislación. Y me perdona la corbata, pero tengo ahora cita con el presidente del Consejo de Estado, entonces me tocó disfrazarme de abogado. Normalmente el COVID mató la corbata, entre otras cosas. Muy pocas veces se usa ya. Entonces les decía, en esta ciudad Neón hay una zona franca para data center que tiene inversiones por $20.000 millones. Eso es el nuevo futuro. Entonces crean o remodeló la Meca. La Meca era como San Victorino en Bogotá. Y barrió todo, que un espejo de agua y unos hoteles de 8 estrellas y los jeques ya desde su suite hacen genuflexiones mirando y no le dan los virus que se pegan cuando uno va a las peregrinaciones en la Meca. O sea, son ciudades, diseñó un nuevo edificio de Shanghai, que es el edificio más alto del Asia. O sea, son empresas que van mucho más allá. O sea, Urabá está en mora de pensar en diseñar una nueva ciudad en Colombia. Hay dos ciudades nuevas, Camilo, bienvenido. Hay 2 nuevas ciudades que uno debería estar pensando. 3, un nuevo Bogotá, 5 kilómetros al occidente del aeropuerto El Dorado, donde hay fincas para hacer una ciudad vivible. Una nueva aventura, una nueva Buenaventura. No en lo que hay alrededor del Pacífico para darle puerta a la salida, a una puerta digna, a una gran ciudad de Colombia y definitivamente en Urabá. Urabá es el nuevo Urabá, que deberíamos estar pensando en una ciudad brand new, una de las mejores ciudades de América Latina, como toca, con las calles anchas, con los clubes de golf, con los edificios para investigación y desarrollo o para lanzamiento de cohetes. Yo estoy hablando de mucho más allá, porque obviamente ir a montar un proyecto de estos en la mitad de la nada no es fácil. Me va a decir, bueno, ¿y dónde van a estudiar los hijos de los astronautas? ¿Y dónde
¿Y dónde van a jugar golf? ¿Y qué hago yo el fin de semana? El problema que tiene hoy en día Guyana es que la gente se aburre el sábado y el domingo. No hay nada que hacer. Entre semana están ocupados. Pues, el país que es la nueva estrella con Emiratos Árabes y Omán del mundo. Estuve hace 2 semanas en Panamá con el director de inversiones de Guyana. Pero llega el fin de semana y toca tener buenos libros. Como tú tienes, veo, Hernán, detrás de tu pantalla. No sé si es pantalla virtual o es un fondo real, pero está es muy bonito la biblioteca. Es real, es real, es Ah, real. bueno, está muy bien. Bueno, entonces, nos tocaría pensar en algo más allá de lanzar cohetes. O sea, yo creo que primero tenemos que pensar en presentar al gobernador, vamos a crear una nueva ciudad, vamos a crear Nurabá. Nurabá es el nuevo Urabá. Y obviamente uno de los proyectos que vamos a vestir a Nurabá es de la parte espacial. Porque si no creamos el entorno correspondiente, ni MOS ni nadie va a ir allá, porque ¿cómo hace? Pero tú vas a crear un ecosistema como el que vimos con Felipe allá. Es que en China se han creado nuevas ciudades. O sea, cuando uno va a Pudong, que es el nuevo Shanghai, eso eran hace 30 años, eran cultivos de arroz o menos. Y hoy en día, y ustedes no tienen ni idea lo que es eso. O sea, una vez me tocó la oportunidad de estar la misma semana en Nueva York y en Shanghai, en Pudong, y encontré envejecido a Nueva York. Me sentía en los años 30, en Manhattan, cuando uno vaya a Shanghai, ve esos nuevos edificios y ve todo ese dinamismo de los vehículos eléctricos y ve el futuro en el presente. Entonces, claro, ¿qué le deberíamos decir a Maus? Mire, estamos interesados en decirle, uno, aquí tenemos una localización que objetivamente es la mejor. Es como los telescopios que están en Chile, donde se firmó la Alianza del Pacífico. Hay un sitio en Chile que es el sitio donde más cerca se ven las estrellas, o más claro se ven las estrellas desde la Tierra. Y tienen 5 telescopios. Entonces yo digo que haya firmado la Alianza del Pacífico para ver las oportunidades comerciales de los 4 países. Entonces, objetivamente, ¿por qué Urabá? Segundo, además de eso, le damos la tierra y tiene todo el apoyo político del gobernador y del presidente. 3, y además de eso, le damos todo el paquete de incentivos fiscales para no exportar impuestos al espacio. ¿Por qué no expandicen sobre eso? Porque es que yo creo, Nico, vos que estás ahí, creo que eso es lo que queremos agregar, ¿cierto? O sea, que le quede absolutamente claro que nosotros entendemos ese componente para que lo podamos plasmar, no importar impuestos al espacio. Claro, no exportar impuestos al espacio. A ver, Exportar. el primer axioma, Hernán, en comercio internacional no es exportar impuestos. Porque cuando tú exportas un bien, ese bien va a tener mucha estrés. Es decir, es distinto si tú vendes ese bien o servicio en el mercado local. Pero si tú exportas un bien, uno, tienes que tener un costo muy alto en llevarlo a otro país, que te muerde margen. 2, tienes que desplazar la producción local y la producción de otros países en ese sitio. 3, tienes que pagar impuestos de importación. Entonces tienes que ser tan absolutamente competitivo que la OMC, que es la entidad que administra el GATT, que es el máximo acuerdo de comercio mundial en materia de comercio exterior, de bienes, servicios e inversiones, ha decidido que es sacrilegio exportar impuestos. Uno no puede grabar en un país un bien que va a ser doblemente grabado en el otro país de importación. Entonces podemos inventar una zona franca, los planes Vallejo, las comercializadoras internacionales, los CERTs, etcétera, para descontaminar a los productos que se exportan o que salen de un territorio de impuestos. Yo tengo en mi oficina un impuestómetro que tiene 2 bornes que tú lo pones a cualquier bien o servicio y te marca el grado de contaminación fiscal. Entonces, el primer axioma en comercio exterior es no exportar impuestos. Entonces, cuando tú le dices, mira, estamos dispuestos a crear un ecosistema libre de impuestos, en donde no tiene que pagar impuestos sobre la infraestructura de construcción de lanzamiento de los cohetes, donde no tiene que pagar impuestos sobre las partes y piezas para ensamblar los cohetes o para, si ya los trae armados. Metano, energía, nada. Además, puede producir energía sin impuestos, pero además su renta va a bajar al 20%, del 35% o del 24%, que es el promedio OCDE, o el 21% que le cobran en Cabo Cañaveral.
aquí va a ser del 20. Y además no solamente le vamos a descontaminar de impuestos a SpaceX, sino también a su clúster de proveedores, a quienes los vamos a meter en el mismo combo de neutralidad fiscal. Entonces, cuando tú le metes a la tasa interna de retorno de un proyecto, no paga IVA sobre la infraestructura, no paga IVA sobre la maquinaria de equipo, no paga IVA, se reduce el impuesto de renta del 35 al 20. Y además lo podemos combinar con otros regímenes como las zonas francas turísticas, porque vamos a necesitar hoteles para la gente que va a venir a volar en los cohetes o para las personas que van a trabajar allí y urbanización. Entonces podemos crear un concepto de zonas francas turísticas combinado con la zona franca espacial. O sea, podemos crear una zona franca, estas 2.000 hectáreas para crear la nueva ciudad de Urabá. Es lo que hay que decir al gobernador. Venimos a proponerle un centro espacial, pero en medio de un proyecto de mayor envergadura que es en Urabá. Martín, el Se va a proceso para pasar a la crear, historia como la persona que por primera vez después de 400 años creó una nueva ciudad en Colombia. Martín, el proceso para crear una zona franca es muy dispendioso, Pero tarda. te quiero decir, uno tumba el pelo si no, mírame. Eh, pero no, te quiero decir, cuando uno ya tiene el proyecto listo, nosotros hemos obtenido de las 110 zonas francas en Colombia, mi oficina ha obtenido 70. Mm. O sea que ya más o menos tenemos un sistema de producción en línea. Cuando uno tiene todo listo, uno gasta 6 meses en prepararla y otros 6 meses en obtenerla, dependiendo del gobierno, ¿no? Entre 4 y 6 meses en un proyecto de eso para que salgan rápido. Y pues yo creo que el costo no es importante, pero simplemente para tener un orden de magnitud. Eh, Crear una No, zona franca, no vale nada comparado con el proyecto, cero, cero, obvio. cero. Nico, para ir aterrizando, o Camilo que están ahí, ¿qué más preguntas le podemos hacer a Martín como para que lo podamos plasmar en el documento? Yo tengo una pregunta para Martín. Martín, cuando se creó la ley PAES por allá en el año 94, en el sur del Valle del Cauca y norte del departamento del Cauca, inicialmente el impuesto de renta bajaba al 0%, creo que por 10 años. Sí, En la señor. legislación de zona franca especial que rige hoy, no está en el 0, ¿cierto? Está en el 20. Lo que pasa es que en ese momento no existía la OCDE ni existía el mínimo, el Global Tax del 15%. Entonces, si tú a una corporación que factura más de 700 millones de euros le cobras menos del 15%, la OCDE le cobra el 15% worldwide. Entonces, cuando tú en un país le cobras el 0, no estás haciendo nada porque al año siguiente de consolidar renta mundial le cobran el 15%. Lo único que hiciste fue que el país no recibiera nada y diferiste un año el pago de la diferencia entre el 0 y el 15. O sea, el 0 ya no sirve. Ese es el famoso BEPS, ¿cierto? No, ese es el famoso Minimal Global Tax de la OCDE. Ok. Que hay 143 países que lo ratificaron, entre ellos Colombia. Obviamente, Colombia es miembro de la OCDE. Martín, O sea, ¿tú qué hoy en día, sí, a ver, Moss es norteamericano y él tributa en Estados Unidos, se paga el 21% de impuesto de renta a su corporación. Todo lo que esté alrededor del 20 sirve. Si tú ya le cobras el 35 de Colombia, está perdiendo los 13 puntos, los 14 puntos adicionales y sacamos el proyecto de competencia. Pero 20 puntos estamos sincronizados con el 21 de Estados Unidos o con el Martín, 24 de promedio OCDE. Hay si tú tres fueras cosas asesor ¿sí? si tú fueras asesor de un candidato presidencial, ¿le recomendarías que nos saliéramos de la OCDE? No, porque ya estamos ahí. Compraste la acción del Country Club que vale 400 millones de pesos, ¿para qué te vas a salir? Sigue pagando las cuotas. Pero le estamos pagando para tomar un tinto maluco. No, pero eso le da, si lo usamos bien, es un buen sello de prestigio internacional. Puedes invitar a tus clientes al Country Club. Ok. No la hemos usado. Pues, Petro no está pensando en eso. Martín, una pregunta. Con la poca información que se ha venido, poca o mucha, pero con la existente, esta zona franca para esta actividad en particular difiere de otras zonas francas, porque tú No, me decías que Cabo Cañaveral y que en Uruguay habían cosas similares. No, yo pediría una zona franca general cuya uno de sus
cliente sería la zona franca espacial. O sea, pues que yo no veo una zona franca de este tipo en la mitad de un platanal. Si nosotros no tenemos la inteligencia de crear un entorno competitivo alrededor, competitivo, seguro, de clase mundial, con hoteles, con campo de golf, con residencias, pues, nadie va a lanzar un cohete ahí. Es que esto no es como ir a elevar una cometa a una finca, no. Aquí necesitamos un entorno. No, estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que primero conseguir los cohetes. O sea, Brownsville, Texas, pues eso es un peladero, pues eso es básicamente pantano. Y se está empezando a construir la Sí, ciudadela. Pues, pero te aseguro, yo he ido a Cañaveral y al lado hay cantidad de hoteles y residencias. O sea, sí, sí. los astronautas no van a pasar la maluco. A mí me tocó montar hace 45 años Cerrejón. Y el primer reto que tuvimos fue crear la Ciudadela de La Guajira, Puerto Bolívar. Y tú no tienes idea el reto que yo tuve en la época de Belisario Betancur, paisano de todos ustedes, que paz descanse. Cuando no se podía importar nada. Nos importamos $3.000 millones. Y una vez yo era asesor de proyecto y me llamaron, Martín, te necesitamos en California, en Burlingame, al lado de San Francisco, el lunes, era un viernes. Y yo fui. Y digo, Martín, no te puedes ir de acá mientras no te inventes una forma legal de importar las casas para la Ciudadela, porque las necesitamos el mes entrante allá. Y dije, ¿casas? Con Belisario Betancur, olvídese, casas se pueden hacer en Colombia. No, es que estas son casas presurizadas, son casas... Los gringos no se van en carpas porque el viento de la Guajira se los lleva. Pasaron 1, 2, 3 días y tomándome un toncolis, el tercer día yo ya desesperado, no me podía volver. Me inventé una fórmula y les dije, ¿será que le podemos poner ruedas a las casas? ¿Cómo? Pues sí, porque los trailers estaban en libre importación, las casas estaban rodando jaladas por tractores, y así montamos la Ciudadela. Pero es que sin Ciudadela no hubiera habido proyecto de Cerrejón y creamos una gran ciudad de La Guajira, que todavía está. Lo que te quiero decir es que la ciudad o la ciudadela, o llámalo como quiera, el entorno, el gueto, además una ciudadela, en un sitio seguro como Urabá, pues tiene que tener toda la seguridad posible, doble malla, que la gente se sienta seguro, como fue la zona del canal cuando lo administraban los gringos, ¿sí? Sí, claro. Martín, la zona franca tiene que considerar el puerto o no, pues digamos que No lo tiene que considerar. El puerto de Zona Franca, nosotros lo tuvimos la concesión portuaria del puerto de Puerto Antioquia. Conocemos muy bien el proyecto. Desde que Guillermo Enríquez y Jaime Enríquez, que murió hace poquito, nos llamaron a que le ayudáramos a ponerle la Zona Franca al proyecto y la concesión portuaria. Eso era unos baldíos, unas fincas ahí en lo pasto, ni siquiera banano. Eso es una zona franca portuaria especial, que ahí no cae un cohete. Sería una zona franca multiempresarial general, donde yo le metería turismo, le metería la parte de cohetes y eventualmente alguna otra que otra empresa, otra actividad complementaria. Y la parte de los cohetes sería una de los usuarios de esa zona franca de mayor extensión. Camilo está levantando la mano. Hey, Martín, ¿qué más? Te quería preguntar si el framework regulatorio de la zona franca, en los términos que nos estás explicando, es suficiente para la ambición que nos estás planteando, ¿cierto? Donde hay un ancla, pues nosotros nos hemos imaginado que hay un ancla alrededor de esta nueva zona de desarrollo económico que es el spaceport, pero tiene que haber más, sin duda, ¿cierto? Tiene que haber una vida económica totalmente integrada. Sí, hay cosas que la caben, pregunta hay va cosas... orientada como a pensar si uno debería ambicionar también a crear un marco regulatorio nuevo, más propenso a desarrollo industrial. No necesita. Lo que pasa es que va a haber actividades que caben dentro de la zona franca y actividades que no caben sino fuera de la zona franca. Pero la zona franca no permite ni ventas al por menor ni viviendas permanentes. Okay. Entonces, lo que sea el barrio permanente donde va a haber, ese no puede quedar en zona franca, o el supermercado, el centro comercial, no puede quedar en zona franca. ¿Qué puede quedar en zona franca? El lanzamiento de cohetes, la parte de preparación tecnológica, las viviendas de hoteles de tiempo compartidos, o Airbnb, hoteles permanentes para las personas que van a trabajar en la Ciudadela, el campo de golf, eventualmente,
Si queda cerca del mar y vamos a ver una marina, la marina podría ser parte de la zona franca. Eventualmente el clúster de proveedores, porque me imagino que todo esto requerirá metalmecánica, electrónica, talleres, etcétera, porque esto no viene solo. Esto supone un ecosistema. La generación de energía puede quedar también dentro de la zona franca. Vamos a necesitar energía redundante, no se puede ir la luz en la mitad del lanzamiento. Entonces necesitamos de pronto redundancia y autogeneración. El data center, de pronto un data center para almacenar datos ahí y de paso para Antioquia. En fin, o sea, tenemos que ponernos a soñar despiertos de qué requiere Antioquia y qué requiere Urabá para crear una nueva ciudad en Urabá, que sea la ciudad más moderna de Colombia al frente del mar y con proyectos del futuro en el presente. Pero perdón, voy a refrescar la palabra, porque eso lo entiendo, pero la pregunta es, ¿los incentivos que se derivan de una zona franca, en tu criterio, son los suficientes como para uno ambicionar a una ciudad? ¿O Hoy deberíamos estar sí, pensando en un marco regulatorio a las zonas no te especiales metas, a ver, chinas u otra cosa? en este momento que el gobierno está quebrado, irse al Congreso a pedir exenciones es totalmente autista. Y tienes la posibilidad de perder mucho tiempo y que no te las den. Entonces, imagínate el pacto histórico que tiene el 25% del Congreso aprobándole proyectos a los Musk. Eso no tiene mucha viabilidad, sí, en la situación Pero actual. es que no sé si los únicos incentivos son tributarios. O sea, mi pensamiento es, pues, ¿qué otra tipología de incentivos pueden existir en un marco regulatorio para que emerja una No, ciudad? varios. El municipio de Urabá o Turbo, donde quede el lote, le exonera impuestos de industria y comercio los primeros 10 años al proyecto, por Pero siguen ejemplo. siendo impuestos. Sí, claro. Sí, es que está pensando si debería haber, pues, Pero es que hoy en día hay incentivos al primer empleo, hoy en día hay incentivos para generación de energías renovables. Si tú generas energías renovables, te deducen, así estés en zona franca, del 20, el 50% del costo de la inversión en equipos que generen energías renovables, paneles solares, molinos eólicos, etcétera. O sea, tenemos que ver, tenemos que ver cómo unimos varios de los, o sea, yo partiría una base, yo no pediría nada nuevo porque vamos a gastar 2 años sin probabilidad de éxito y diferimos del proyecto. Sobre lo que hay, construir una gran propuesta de valor. Y ahora, los impuestos son elementos fundamentales si el proyecto es bueno, tiene que haber para pagar impuestos. Y en Estados Unidos, que el señor montó en una zona franca, su fábrica de Tesla en Texas, en Estados Unidos no hay exoneración de renta en zona franca, pagan el mismo 21%. Y es la zona franca más grande del mundo en fabricación de vehículos y queda en Texas y lo tiene Tesla. Sí, hay tres cosas, Camilo, inevitables en la vida: la muerte, los impuestos y la caída, en mi caso, la caída del pelo. Los impuestos se pueden gerenciar, pero no se pueden evitar. La muerte sí no se puede evitar, eso todavía no han encontrado cómo. Entonces, lo que te quiero decir es, yo construiría una propuesta de valor sumando los incentivos de energías renovables, de ciencia y tecnología, de generación del primer empleo, de entrenamiento de mano de obra y de zonas francas, impuestos municipales, y en conjunto creamos un paquete que mejore que baje el CAPEX y mejore la TIR. Gracias, Martín. Pero es que hay lo fundamental, mira, hay muchos estudios de inversión extranjera que muestran que las empresas van donde el 50% de las inversiones va donde que primero le toque la puerta. Como en el amor. Es como en el amor, la vecina está al lado y el vecino le tocó la puerta y se casó con la vecina. Y pudo haber mejores candidatos entre los 4.500 millones de hombres que hay en el planeta, pero el vecino fue el que le tocó la puerta. Entonces, lo que te quiero aquí, el caso de Intel en Costa Rica, que el presidente se fue sin cita a la presidencia de Intel hasta que lo recibieron y se llevó a Intel, es un típico ejemplo de persistencia, visión y ejecución. Ya que eso Presidente es lo que nos va a Figueres no tocar hacer. salió. El presidente Figueres, hasta que no lo atendió el presidente de Intel, no sé. ¿Quién es usted, el presidente de Costa Rica? Usted no tiene cita, sí, pero yo no me voy aquí hasta que no me atienda. 3 días. Ya que nos toca hacer eso con el gobernador o con José Manuel o con Abelardo cuando sí quedan, pues. Bueno, José Manuel, mira, José Manuel dice que si sale el tigre,
José Manuel lo van a dedicar a promover internacionalmente a Colombia. Yo soy muy amigo de José Manuel. Ha estado en mi No, pues, casa, lo quiero mucho. y nosotros también lo teníamos en el chat y a mí se me ocurrió echarlo porque no prestaba atención. De las cosas importantes que ha hecho. Te va a tocar volverlo a la Chatico querido. No, yo creo que con esto pues quedamos muy dateados, Camilo, sobre todo ustedes pues que son los que están abriendo, son los icebreakers ahí con SpaceX, digamos que con estos datos pues es suficiente. Ahora, varios datos. Ustedes saben que Colombia, la costa caribe colombiana queda a la misma distancia de Miami que Veracruz en México. Te lo viene de atemporal. Saben que el TLC de Colombia con Estados Unidos tiene la mitad de los requisitos de origen que el que tiene México, que lo van a renegociar además y lo van a arrodillar nuevamente. Nosotros, es más, si ensamblamos cohetes, esos cohetes pueden entrar sin impuestos a Estados Unidos o a cualquier país del mundo, porque esa es otra ventaja muy importante. Y no le pasa si son hechos en China o aún en México necesitan 50, 72 y medio, desde Colombia con 35, 45 entra. Doblaje, mano de obra, logística, etcétera. O sea, hay que construir una propuesta de valor bien importante e indestructible. Y vale la pena, cuando tengan el borrador, yo se lo reviso. ¿Por qué Urabá? Felipe, yo te lo mandé, creo que se lo pasaste a Martín, pues. Sí, yo creo que lo tiene Martín ahí en el chat seguramente. Yo no lo he podido leer todavía, pero lo miro con mucho gusto. Nico, Camilo, Darío, yo creo que estamos suficientemente dateados. Yo quisiera extenderme acá porque conversar contigo me parece lo más interesante del mundo. Pues tenemos un podcast ya live con Andrés Bilbao, que somos los llorones contra él, que dice que hacer empresa en Colombia es muy fácil, y lo tenemos ya a las 10 de la mañana y son como... No te preocupes. Un montón de personas conectadas, pero yo creo que quedamos dateados y le agregamos al documentico pues todo esto, igual yo lo dejé grabado. Muy bien, súper. Muchas gracias, Martín. Mucho gusto de esto. Que estés muy bien. Chao, adiós. Chao, hasta luego. No, esto estuvo muy bueno.